la ley de Gauss. La ley de Gauss es un principio que nos va a servir a nosotros mucho en dos sentidos. Primero, porque nos va a dar una pauta, una forma de calcular el flujo eléctrico, que aunque para nuestro tema no es tan relevante, sí es importante saber cómo podríamos calcular ese flujo eléctrico, porque, digamos, más adelante también nos va a dar como la base para aquellos de ustedes que tengan que o que deban llevar algunas materias de electromagnetismo, ¿no? En donde puede ser muy importante pues hacer estos cálculos o tener una idea del flujo eléctrico, ¿no? Bueno, ya no sé, antenas, radiación electromagnética, etcétera, puede ser que ahí, bueno, no puede ser, estoy segura de que van a retomar la ley de Gauss y van a, en un momento dado, enfocarse un poquito más en el cálculo del flujo eléctrico. Nosotros vamos a saber cómo se calcula, pero vamos también a utilizar la ley de Gauss porque nos va a dar una herramienta matemática que nos permita encontrar expresiones matemáticas para poder calcular el campo en ciertas distribuciones de carga simétricas, ¿no? Donde podamos de alguna manera encontrar una superficie que nos permita detectar la carga que está encerrada por la superficie y como van a ver ahorita, nos provee una herramienta matemática con la que va a ser muy sencillo, mucho más sencillo que lo que tuvimos que hacer con el aro cargado. ¿Se acuerdan que la última vez que nos vimos, vimos cómo se podía encontrar una expresión matemática para calcular el campo en un punto sobre el eje que pasaba por el centro de un aro cargado? Entonces ahora vamos a ver que hay una herramienta más sencilla, ¿sí? Cuando esta herramienta no nos sea útil por la característica o por la condición que te impone, entonces tendremos que hacerlo como lo hicimos con el aro, ¿de acuerdo? Esa es nuestra segunda alternativa. Por eso les decía yo la vez pasada que realmente es más bien como demostrativo lo que yo estaba haciendo, cómo le teníamos que hacer, porque en realidad para las expresiones, para las distribuciones de carga que vamos a ver, con la ley de Gauss tenemos más que suficiente. Bueno, voy a compartir pantalla para hablar primero del concepto de ley de Gauss. No, para el concepto de flujo eléctrico primero, ¿sí? Entonces creo que ¿Cómo sigue de su mano, profesora? Regular, pero ya mejor. Regular, lo que pasa es que me canso mucho, me duele mucho estar escribiendo. Y hagan de cuenta que si estoy escribiendo un ratito, pareciera que ya tengo horas escribiendo. Entonces sí se me ha complicado, pero pues ahí la llevo, es parte de la recuperación y parece que todo va bien, nada más que sí va un poquito lento. Pero bueno, gracias por los ánimos, los que me han contestado y por los que no también, porque sé que de alguna manera pues han sido comprensivos en este sentido, que también, por ejemplo, ahorita que les pedí los 15 minutos fue para darme un masaje precisamente en el brazo, porque la verdad, ya terminar de cada clase sí termino como con cierta dolencia. Pero bueno, ahí vamos, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces, para el flujo eléctrico, flujo de campo eléctrico, ¿sí? Perdón. A ver, creo que ahí está ya. Bueno, hablando de flujo eléctrico, es importante retomar algunos elementos de lo que ustedes ya vieron, pues están viendo en cálculo vectorial, que a final de cuentas, su interpretación física es muy sencilla. La interpretación física del flujo de un campo es muy sencilla. Para el caso del campo eléctrico, tenemos entonces que considerar a las líneas de campo. Todos sabemos cómo utilizar estas líneas de campo, sabemos que las debemos trazar saliendo perpendicularmente del cuerpo cargado o del sistema cargado
Y si el cuerpo cargado está positivo, estas líneas salen perpendicular a la superficie del mismo. Si está cargado negativamente, las líneas entran perpendicular. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Esquemáticamente y físicamente nos va a ser muy fácil interpretar a este flujo de campo eléctrico como el número de las líneas o número de líneas de campo que atraviesan una superficie que yo propongo para detectar y poder cuantificar cuál es el flujo a través de esa misma superficie que estoy proponiendo. Entonces, yo necesito tener o proponer una superficie detectora a través de la cual esas líneas de campo la van a atravesar. Pues lo mismo pasa con en el caso de campo eléctrico. Si nosotros proponemos una superficie y esta superficie la colocamos de alguna forma, ¿sí? Esta superficie va a detectar el número de líneas. Para poder entender, bueno, para poder manejar las láminas que siguen, es importante que nos pongamos de acuerdo en cómo es la notación y a qué me refiero. Por ejemplo, esto que voy a marcar aquí esto que voy a marcar aquí, es que no me está, esto que estoy marcando aquí, estas líneas que ustedes ven aquí, son líneas de campo eléctrico. Vienen desde acá, lo que pasa es que ahorita no me deja esto. Ay. Bueno, esta es una línea de campo, ¿sí? Y todas las que ustedes ven aquí son precisamente líneas de campo. El área que estoy proponiendo para detectar las líneas de campo es este rectángulo que ustedes ven aquí. Bueno, parece un cuadrado o rectángulo, no es cuadrangular, pues. Tenemos una superficie cuadrangular que estoy colocando en diversas posiciones para detectar el campo eléctrico, ¿sí? Y con eso podemos definir el flujo a través de dicha superficie. Ahorita Gauss nos va a decir cómo lo podemos calcular ese flujo. El flujo de campo eléctrico es un escalar. El campo eléctrico sabemos que es vectorial, pero el flujo eléctrico es un escalar. Si nosotros colocamos una superficie de manera tal que las líneas de campo crucen perpendicularmente, estaremos colocándola de esta manera. Colocando la superficie de esta manera, las líneas de campo, estas que ustedes ven dibujadas aquí, están cruzando perpendicularmente a la superficie. Esto va a ocurrir cuando teta es igual a 0. ¿De acuerdo? Cuando teta es igual a 0, entonces las líneas cruzan perpendicular. ¿Qué más sucede? Bueno, recordemos que un diferencial de A, un diferencial de área, es este vector infinitesimal que podemos trazar normal a la superficie. ¿Qué estaría sucediendo ahí? Si este vector diferencial de A es normal a la superficie, ¿de acuerdo? Lo podríamos trazar aquí. Y en ese momento lo que estamos observando es que el vector diferencial de área va paralelo a la línea de campo. ¿Estamos de acuerdo? Iría paralelo a la línea de campo. Entonces, en esta condición, cuando el ángulo vale 0, nos encontramos con que el vector diferencial de área es paralelo al campo. Esa sería una primera condición que tendríamos si el plano es colocado a un ángulo de 0. ¿Qué pasaría si ahora nuestra superficie estuviera a un ángulo de 90 grados? Si la colocamos a un ángulo de 90 grados, ahora la superficie estaría ubicada de esta forma. El vector diferencial de área sería perpendicular, ¿sí? Sería perpendicular a las líneas de campo. Estarían cruzándose perpendicularmente el vector diferencial de área con el vector, con el vector de campo eléctrico que forma parte de este campo vectorial, ¿sí? Entonces, las líneas de campo estarían perpendicular al vector diferencial de área. Y finalmente, el tercer caso
sería colocar al plano, como se ve aquí, colocarlo de tal manera que queda a un ángulo que está por arriba de 0, pero que es menor a 90. Entonces tendríamos a teta mayor que 0 grados y menor que 90. Esto implicaría, ¿sí?, que el ángulo teta está entre los extremos, no llega a los valores extremos, y entonces el ángulo entre diferencial de A y campo eléctrico, pues sería también el ángulo teta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 3 posiciones que vamos a analizar a continuación. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque queremos ver de qué manera se puede calcular el flujo de campo eléctrico, una interpretación física y de qué elementos nos vamos a valer. Necesito entonces pensar primero en una superficie, en este caso por la forma del campo, se pensó en una superficie rectangular, ¿sí? O cuadrangular. Y después estamos identificando los elementos importantes o los elementos interesantes, que son las líneas de campo, que es el ángulo teta al cual vamos a colocar la superficie, y el vector diferencial de área, ¿sí? Con el cual vamos a poder matemáticamente, después utilizando una integral, poder abarcar toda la superficie, haciendo la sumatoria de todos estos diferenciales de área, ¿sí? Bueno, entonces ya con eso incluimos toda la superficie e incluimos a las líneas de campo que cruzan dicha superficie. Esa es la idea, por ahí va. Vamos a avanzar para que vaya quedando esto más claro. Ahora tenemos lo que les decía, ¿no? El flujo eléctrico atraviesa el área A y está en función de ¿qué? Bueno, ya lo habíamos visto. Cuando el campo eléctrico es intenso, tendremos un número de líneas mucho mayor que en otra zona donde el campo es menos intenso. Entonces, el flujo eléctrico que atraviesa el área A, primero está en función de la magnitud del campo. Es lo primero. ¿Cuánto mide el campo? Porque eso va a determinar el número de líneas, ¿sí? Por otro lado, también depende de la magnitud del área. Y eso queda claro porque si pongo un área mayor o un área menor, estaría detectando un menor número de líneas, que no necesariamente es la magnitud del campo la que está en juego, sino más bien el número de líneas que voy a detectar en esa superficie. Y finalmente el ángulo que hay entre el vector campo eléctrico y el vector del área diferencial de A, ¿sí? Entonces, estas 3 cantidades son las que determinan la cantidad de flujo eléctrico que voy a detectar. Lo que les decía hace rato. Si la superficie está paralela a las líneas de fuerza o a las líneas de campo, el flujo es 0. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿no? Eso no lo aclaré, pero vamos a verlo aquí. Si yo tengo una superficie que va paralela a las líneas de campo, decíamos que tenemos aquí el vector diferencial de A, que queda a 90 grados de las líneas de campo, está ubicado a 90 grados, es perpendicular a las líneas de campo, y eso significa que no hay ningún flujo cruzando a la superficie. Está colocada de tal manera que no hay ningún flujo a través de la superficie, es decir, ninguna línea cruzando la superficie. Entonces, el flujo es 0. Si no quieres detectar el flujo eléctrico, bueno, pues coloca la superficie de esa manera y no detectarás flujo eléctrico. Si queremos detectar el flujo máximo o de manera máxima, será cuando la superficie sea perpendicular a las líneas de fuerza, lo cual implicaría un teta igual a 0, que es decir, la otra posición que inicialmente había dibujado, ¿no? Cuando el plano está ubicado así. Es la forma, la localización o la ubicación en donde tendremos el flujo máximo. Y si la colocamos de manera, con un cierto ángulo que no es ni 0, pero tampoco es 90, entonces el flujo va a ser proporcional al área que se proyecte, ¿sí? Al área que se proyecte haciendo aquí coseno de teta, al área que se proyecte. Entonces, va a depender de qué tanto se abra o de qué tanto se cierre. Mientras más se cierre, mayor será el mayor será el flujo que se detecte, y mientras más se abra, menor será el flujo que se detecte. Pues todo esto es para entender un poco
los términos que vamos a usar ahorita o que vamos a manejar ahorita, ¿sí? Bueno. El flujo eléctrico, o sea, por tanto, el flujo eléctrico denotado por la letra Φ, vamos a usar la letra Φ para el flujo eléctrico. A veces me verán que escribo la letra E para diferenciarlo del flujo magnético. Normalmente esto no será, estando en el tema 1, pues no será tan necesario, pero cuando ya estemos en otro ámbito donde tengamos que diferenciar claramente el flujo eléctrico del flujo magnético, sí les aconsejo que usen la letra E para distinguirlo del flujo magnético. El campo magnético también es un campo vectorial y por lo mismo también podemos calcular el flujo de dicho campo. Entonces, pues ahí sí tal vez más adelante sea necesario distinguirlo, o sobre todo quien esté cursando una materia donde se hable de campos electromagnéticos, tal vez sí sea necesario hacer la distinción, ¿no? Para que no se confunda uno con el otro. Bueno, ya de ver la expresión te darías cuenta de que estamos hablando de flujo eléctrico, pero bueno, simplemente como dato, ahí sí habría que distinguirlo, ¿no? Si es eléctrico o magnético. Bueno. Entonces usa la letra Φ y este flujo, como habíamos dicho, está en función de la magnitud del campo y del área proyectada, que sería coseno de teta por diferencial de A. Observamos, y eso es lo que plantea Gauss, que esto es un producto, como está constituido, esto podría representar el producto punto entre estos dos vectores, ¿de acuerdo? Sabemos que el producto punto es un escalar. Entonces, esta es la primera parte de la ley de Gauss. O sea, Gauss plantea que el flujo eléctrico entonces es igual a la integral del vector campo eléctrico por producto punto o punto, el vector diferencial de A. ¿Sí? Vamos a integrar a través de una superficie. Luego tenemos ahí una integral que en la cual vamos a tener como límites desde el 0 hasta la superficie completa, ¿de acuerdo? Entonces, una integral de superficie que tendremos que manejar. A ver, tenemos ahora, lo que es la ley de Gauss. Y la ley de Gauss nos dice, o establece, que la carga encerrada por la superficie gaussiana entre la constante de permitividad nos da un campo eléctrico sobre dicha superficie. ¿Sí? Otra forma de cómo lo establece o cómo la van a encontrar en los libros es que el flujo eléctrico que cruza la superficie gaussiana es igual a la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. Aquí sería bueno aclarar que es por la superficie gaussiana entre la constante de permitividad. A ver, para empezar, estamos introduciendo una idea que no habíamos manejado, que es la superficie gaussiana. La superficie gaussiana, Gauss es la que maneja como aquella superficie con la que vas a detectar el flujo eléctrico, con la que vas a detectar las líneas de campo y con las que vas a medir el flujo eléctrico o calcular el flujo eléctrico, más que medir, calcular. Entonces, significa que esa superficie que yo voy a utilizar para detectar las líneas de campo le voy a llamar superficie gaussiana. Primer punto. Y luego nos habla de carga neta o de carga encerrada o bien carga neta encerrada. Si tú con una superficie gaussiana encierras una carga, vas a poder calcular el flujo de una manera muy simple. Y eso es lo que plantea Gauss. Solo quieres calcular el flujo, no te preocupes. Si quieres, olvídate de esta parte de la ecuación y yo te propongo que el flujo eléctrico entonces lo vamos a calcular por la carga que estamos encerrando con una superficie gaussiana que tú vas a definir entre epsilon 0, porque solo te interesa saber el flujo eléctrico, ¿sí? Vas a calcular el flujo eléctrico a través de esa superficie gaussiana. Entonces, bueno, esa superficie gaussiana va a encerrar una carga y carga carga entre la permitividad eléctrica del vacío te va a dar el valor del flujo, si ese es solo lo que tú quieres. Epsilon 0, recordemos que es 8.85
por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Recuerden que hemos manejado el término de permitividad eléctrica antes, cuando hablábamos de la ley de Coulomb, ¿sí? Y para quien no se acuerde, les recuerdo que en la ley de Coulomb usamos la constante K, y esta constante K de la ley de Coulomb es 1 entre 4 pi por epsilon 0. ¿Se acuerdan que decíamos que podíamos manejarlo tanto como K o como 1 entre 4 pi epsilon 0? Bueno, epsilon 0 tiene este valor. Si ustedes hacen 1 entre 4 pi epsilon 0, les va a dar el valor de la constante K, que vimos que era de 9 por 10 a la 9, y que lo hemos usado en algunos cálculos, que ya hemos hecho en algunos ejercicios, ¿sí? Nada más lo ubico para que si alguien ahorita no se acordó rápidamente qué era la permitividad de epsilon 0. Y se le pone el 0 porque es para el vacío, pero acuérdense que es la misma o muy, muy parecida, prácticamente igual que la permitividad del aire, ¿sí? Entonces, ese es el dato. Entonces, ¿tú tienes la carga encerrada por la superficie? Sí. ¿Tienes la permitividad eléctrica del aire o del vacío? Sí. Entonces, haz este cálculo simple y vas a saber cuál es el flujo. Entonces, esto es lo que nos dice esta parte de la ecuación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero usar a la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico? Entonces ya no me va a servir, bueno, más bien, no voy a utilizar esta parte de la ecuación, sino que voy a utilizar únicamente esta parte de la ecuación. Por eso aquí en la definición, la primera parte nos habla de que nos da un campo eléctrico sobre dicha superficie, o bien, si queremos ver la segunda parte de la ecuación, en donde el flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada por la superficie. Entonces, por eso es que nos vamos a enfocar ahorita a esta parte. Eso no quiere decir que no vamos a usar el cálculo del flujo eléctrico de esta manera. Ay, no, perdón, lo dije, puse al revés. Ay, perdón. Si nosotros queremos calcular el campo eléctrico, me equivoqué, vamos a usar esta parte de la ecuación. ¿Por qué? Porque va a ser fácil para nosotros saber lo que vale la carga encerrada por la superficie. A eso vamos a tener problema. Si yo me las ingenio para que el campo eléctrico seleccione. ¿Sí me escuchan? Porque ya me está apareciendo aquí que está inestable el internet. Sí, se dejó de escuchar, pero se cortó un poquito. ¿Sí? Estaba trabando, profesora. Oh, ok, bueno. A ver, si usamos esta parte de la ecuación, va a ser fácil calcular el campo. Si yo conozco la carga encerrada, epsilon 0 es una constante, y si escojo adecuadamente la superficie gaussiana, de tal forma que en todos los puntos de esa superficie gaussiana el campo sea constante, porque eso me va a permitir anteponer el campo eléctrico a la integral, como constante lo antepongo a la integral, y simplemente tendré que integrar el diferencial de A. Lo suficientemente sencilla de evaluar, ¿sí? Entonces, de integrar. Entonces, se vuelve muy fácil. Nos olvidamos, lo usamos el concepto de flujo eléctrico, sí que lo usamos, pero ya para encontrar esta expresión matemática me olvido momentáneamente del flujo y utilizo estos segundos dos términos de la ecuación. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. No nos vamos a olvidar del flujo eléctrico porque vamos a ver cómo se calcula y cómo se utilizaría la ecuación para calcular el flujo, pero no va a ser ahorita lo más relevante, ¿sí? Entonces, vamos a simplemente utilizar la ley de Gauss. Sí, dime, César. Una pregunta, profesora. Esa ecuación también la podríamos haber ocupado para, bueno, sí, la ecuación podríamos haberla ocupado para lo del ejercicio que hicimos la clase pasada. Sí, pero ahí ya no te lo recomiendo porque entonces ahí la superficie gaussiana, o sea, ¿tú te refieres a la del aro cargado? Sí, la del aro cargado. Ajá. Ahí ya no te lo recomiendo porque entonces se va a complicar la integración. Escoger una superficie gaussiana que cierre al aro
y que además todos los puntos en la superficie gaussiana tengan el campo eléctrico constante, difícilmente la vamos a encontrar. ¿Sí? Porque tú podrías decirme ahorita, pues la encerramos por una esfera, ¿no? El aro lo encerramos con una esfera. Sí, pero habría que ver cómo colocar esa esfera, colocar en qué punto, exactamente en qué punto queremos colocar el punto P, perdón, y ver si todas las líneas de campo de todo el aro están realmente cruzando perpendicularmente a la superficie. Ahora que lo pienso, bueno, igual y también sí lo podríamos hacer, ahorita que me estoy imaginando la superficie gaussiana. Sí, déjenme probarlo, lo voy a probar y si acaso sí se los mando como una laminita, porque ya me picó la curiosidad. Pero creo que sí tendríamos que pensarle muy bien qué superficie gaussiana tendríamos que utilizar para cubrir al aro y que en todos los puntos de esa superficie el campo fuera constante y que esa superficie estuviera pasando por el punto P, porque obviamente queremos calcular el campo en el punto P. ¿Sí? Entonces, no te contesto de bote pronto, ni sí ni no. Déjame pensar si una esfera serviría bien. Ahorita tú mismo tal vez te encuentres la respuesta ahorita que veamos cómo la vamos a utilizar. ¿Sale? Sí, profesor. Y también otra pregunta. Sí. ¿En qué condiciones serían las que no se pueda utilizar la ley de Gauss y pues... Perdón, ¿en qué condiciones sería qué? Digo, ¿bajo qué condiciones ya no se podría utilizar la ley de Gauss? Ok. Si no puedes encontrar una superficie que cubra con este requisito de que el campo eléctrico sea constante en todos los puntos de la superficie de dicha superficie gaussiana, puedes usarlo, sí, pero se te va a complicar porque entonces el campo eléctrico no lo puedes anteponer. Y entonces ahí, ¿cómo le haces? ¿Sí? Tendrías que mantenerlo durante un tiempo a ver si logras dejar esto después como constante y poderlo sacar de la integral. Con lo cual, es muy complicado. Entonces, de entrada, lo primero que tendrías que ver es si la superficie gaussiana cumple con ese requisito. Ese es uno. Y el segundo requisito, que no es tan indispensable, pero que facilitaría la solución, sería que el ángulo que forman ambos vectores sea cero, para que entonces el coseno de teta valga 1. Pero ahí simplemente es nada más simplificar. Ahí no es tan necesario. Es más necesario la primera condición que te decía, que esto lo podamos sacar de la integral, lo anteponemos a la integral, y con eso simplemente tendrías que integrar el diferencial de área. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a platicar y vamos a avanzar en eso. Sí, ahorita lo vas a ver. Pero ahí está la primera condición. Esa es la condición que tiene que reunir la superficie gaussiana, perdón, y ese es en donde tenemos que dedicarle un poquito de tiempo antes, ¿sí? A pensar cuál. Bueno, voy a detener esta presentación y voy a abrir déjenme ver. Permítanme tantito. Voy a cerrar esta. Y permítanme. Permítanme, estoy aquí. Permítanme tantito. Tengo aquí un problema técnico. Bueno, me está dejando. A ver. Uy, ni hablar, permítanme. Tendré que usar. Aquí estoy, permítanme.
A ver, a ver. Ni modo, tendré que borrar este. A ver. Ahí voy, ¿eh? Ahora este. Profesora. Qué relajo. Y ahora está. Uy. Esto sí está grave. A ver, permítame. Déjenme ver si lo rescato de acá. ¿Qué pasó? No sé. Voy, ¿eh? Pero ténganme paciencia, permítanme. ¿Se acuerdan dónde les mandé? Ah, ya lo encontré. Espera. A ver si lo puedo copiar de aquí. No, pues no, lo tendré que hacer a mano. Porque no, tendré que dibujar a mano. Haré un pequeño intento y si no, tendré que hacer a mano. A ver cómo se ve. Esperemos. Bueno, pues a ver qué tal queda esto. Lo tuve que copiar de otro documento que ya tenía, a ver si no. Ok, bueno, voy a compartir pantalla. Espero que no. Ok, bueno, tenemos aquí para que quede más claro toda esta parte, todo esto que hemos platicado. ¿Qué nos dice entonces Gauss? Pues tú puedes usar cualquier superficie gaussiana, la que tú quieras. Si tú quieres determinar flujo eléctrico, pues ni siquiera te preocupes por qué forma va a tener la superficie gaussiana. Lo único que te tienes que preocupar es qué carga estás encerrando con la superficie gaussiana. Y sabiendo esa carga que estás encerrando con la superficie gaussiana, pues vas a poder calcular el flujo. ¿De acuerdo? Ahora bien, en la ecuación, porque aquí sería la pregunta, la primera pregunta, bueno, y en la ecuación, ¿dónde se ve eso de la superficie gaussiana? Yo no lo veo manifiesto. ¿Qué elemento dentro de la ecuación me está hablando de la superficie gaussiana? Bueno, pues este diferencial de A. Este diferencial de A sí que está totalmente relacionado con la superficie gaussiana que estás eligiendo.
Recuerden que debe ser un vector normal a dicha superficie, ¿de acuerdo? La superficie gaussiana generalmente la vamos a manejar o la vamos a esquematizar con líneas punteadas. Algunos libros, ¿sí? Ponen incluso ahí el SG. El Serway, por ejemplo, es uno de los libros que te pone ahí SG para indicar que te está hablando de la superficie gaussiana. El CIAR le parece que hace esto mismo que estoy haciendo, que es poner una línea punteada. Les decía que el Serway, por ejemplo, te pone SG para indicar que esa es la superficie gaussiana. Y si lo único que quieres calcular es flujo magnético, solamente necesitamos saber la carga que estás encerrando con dicha superficie. A lo mejor aquí no se ve, pero adentro imagínense que está una carga Q en el interior. Y esa carga Q, el valor neto de esa carga, me va a permitir calcular el flujo. ¿Y por qué digo neto? Y es bueno comentar la palabra esta, neta, porque seguramente así lo van a encontrar en algunos libros. Y eso se refiere a que tú puedes encerrar varias cargas. Yo puedo encerrar varias cargas con una sola superficie gaussiana. Con una sola superficie gaussiana. Tengo Q1, tengo Q2, tengo Q3 o Q4. La encierro con la misma superficie gaussiana y yo puedo calcular el flujo a través de esta superficie gaussiana encontrando la carga neta. ¿Cómo obtengo la carga neta? Pues haciendo una suma algebraica. Vamos a pensar que Q1 es positiva, que Q2 es positiva, pero Q3 negativa y Q4 negativa también. Este es un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Sumar algebraicamente la carga que quedó encerrada y eso me va a dar la carga neta encerrada. Por eso algunos libros lo van a encontrar como en forma general, que te está hablando de la carga encerrada y es una carga neta. ¿Cuándo se vuelve importante esto? Pues siempre, ¿no? Si quieres calcular el flujo, es importante saber cuánta carga neta tienes encerrada. Si quieres determinar el campo eléctrico que está en determinado punto en la superficie gaussiana que escogiste, pues entonces también es importante saber la carga neta encerrada, ¿sí? Si fueran varias. La constante de permitividad, pues es una constante que debemos conocerla. Y finalmente, eso es lo que nos estaría diciendo Gauss. A ver, flujo eléctrico es el flujo a través de la superficie gaussiana. El campo eléctrico es el que se establece debido a esas cargas o a esa carga que tienes encerrada, ¿sí? Diferencial de área se refiere a la superficie gaussiana, al vector normal a la superficie y a través del cual es que vamos a hacer la integración, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un diferencial de área y voy a considerar toda esta superficie. Tendremos que ver cómo se va a calcular la superficie para encontrar los límites inferior y superior. Y no se va a complicar si únicamente queda integral de diferencial de área y podemos sacar el campo eléctrico. Pero en términos generales, diferencial de área sí está haciendo alusión a la superficie gaussiana. La carga encerrada ya les dije a qué hace alusión y epsilon cero que es la constante. Entonces ya bien familiarizados con estos conceptos, vámonos al cálculo, a encontrar más bien, ahorita no vamos a calcular, vamos a encontrar la expresión matemática que nos permita calcular el campo eléctrico en un punto cercano a una línea infinita. ¿De acuerdo? Déjenme borrar bien lo que les dije que tuve que borrar o la clase de la clase anterior, porque se me perdieron las figuras. A ver, permítanme. Entonces, aquí vamos a borrar esto. Vamos a dejar ahí. Y vamos a enfocarnos. ¿Qué es lo que queremos ahorita? Pues obtener una expresión matemática y esa expresión matemática, vamos a obtener una expresión matemática para el cálculo de campo eléctrico en un punto P cercano a una línea infinita cargada, de la cual conocemos lambda, es decir, la densidad lineal de carga que vimos la clase pasada. Esta densidad lineal de carga, ¿se acuerdan que decíamos que íbamos a denotarla con la letra del alfabeto griego lambda? ¿Sí? Y que nos dice, recordando, que la densidad lineal de carga es igual a la carga
que hay en esa línea en un determinado segmento L, ¿de acuerdo? Entonces, como si tenemos una línea infinita, se vuelve muy útil el término lambda porque tomamos solamente un segmento L de dicha línea infinita y evaluamos cuánta carga hay en esa longitud, en ese segmento. Si lo que yo conozco es la densidad, multiplico la densidad por la longitud de dicho segmento y sabremos qué carga hay exclusivamente en ese segmento de la línea. Si yo tengo una línea infinita, no puedo saber cuál es la carga total. Pero si yo tomo un segmento de esa línea y conozco lambda, conozco estas dos cantidades, puedo saber qué carga hay en ese segmento, pero solo en ese segmento. Solo en este segmento puedo saber qué carga hay, porque tengo lambda y tengo L. ¿De acuerdo? Entonces, para usar la ley de Gauss y poder encontrar, porque aquí yo creo que lo que complementaría este archivo, bueno, este enunciado más bien, lo que complementaría aquí es poner, usando la ley de Gauss. ¿De acuerdo? Vamos a usar la ley de Gauss, no hay de otra. Bueno, voy a abrir nomás. Ahí está. Bueno, entonces les decía, si conocemos lambda, nada más hay que recordar que lambda es Q entre la longitud de determinado segmento. Como esta es una línea infinita, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí nuestro punteado para que quede claramente simbolizado que hablamos de una barra que no tiene una longitud finita. No estamos hablando de una barra con longitud L, si estamos hablando de una barra con longitud infinita. ¿Sí? Ok, bueno. Tenemos una barra con longitud infinita de la cual conocemos lambda. Tenemos que pensar en qué superficie gaussiana vamos a utilizar, ¿de acuerdo? ¿De qué superficie gaussiana vamos a utilizar? Ay, permítanme tantito. Permítanme, ¿no? Espérenme, es que me están cambiando la cita del médico. Tengo que contestar ahorita para que no me gane. Permítanme un momentito. Sí, maestra, esto no se preocupe. No se preocupe, maestra. A ver, voy. La salud es antes que todo. Sí, gracias. Voy a contestar ahorita rápido, permítanme. Ok. Ok, gracias. A ver, entonces tenemos la línea infinita, les decía, y ahora hay que pensar en una superficie gaussiana cuyo requisito, como decíamos hace rato, es que en todos los puntos sobre dicha superficie el campo valga lo mismo. ¿Qué nos propone Sears? Dice, bueno, pues envuelve a la línea cargada infinita, es una figura tomada del Sears, envuelve a la línea infinita con un cilindro, rodéala con un cilindro concéntrico. Y si tú quieres calcular el campo eléctrico en un punto P, que esta distancia, este radio, el radio del cilindro, ese R que tienes aquí marcado en el dibujo, este radio coincida con un radio que esté a la distancia, que tenga la misma longitud que tenemos de distancia entre la línea y el punto P.
Entonces, que el radio de tu cilindro sea de la misma longitud que la distancia que hay desde la línea al punto P. Entonces, si el punto P está aquí, ahí voy a colocar al cilindro de manera concéntrica y el radio del cilindro, de la base del cilindro, va a coincidir con la distancia al punto P. Ahora, para que quede más claro que efectivamente sobre la superficie lateral del cilindro voy a tener la misma magnitud de campo, vamos a hacer un dibujo haciendo una vista lateral. Vamos a imaginarnos que estamos como observadores aquí. Entonces, esta línea yo la vería como un punto, ¿no? Pero para efectos del dibujo, la voy a poner aquí como un círculo muy pequeño. Este círculo, ¿de acuerdo? Este círculo, pues, va alineado aquí. Vamos a mejor ponerlo así, le voy borrando ahí. ¿Sí? Más o menos se ve. Es lo que veríamos. Ahí está la línea. La estoy viendo y la veo como un círculo. ¿Cómo son las líneas de campo alrededor de esta línea? Si lo estoy observando desde esta posición, yo lo que voy a ver son líneas de campo que salen radiales a la línea infinita. Entonces voy a dibujar solo unas cuantas y ponemos aquí una línea. Esa no salió tan perpendicular. Y voy a dibujar aquí una línea. Aquí otra. Voy a dibujar unas 8 líneas. Estas 8 líneas, puedo dibujar muchas más, pero bueno, solo voy a dibujar 8 que salen perpendicular de la superficie de la línea cargada. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso es lo que yo vería. Ahí vería yo las líneas de campo. Ahora, ¿cómo vería al cilindro? Pues yo vería otro círculo, ¿estamos de acuerdo? Otro círculo, aproximadamente así. Voy a poner esta línea aquí así. Ah, bueno, pero con rojo. Así, para poderlo dibujar, te lo pintamos. Ahí está. Entonces, yo vería un círculo, aproximadamente así. Sí, ya va quedando más o menos claro el dibujo o el esquema. Sí, profesor. ¿Sí? Sí se entiende. Ok, eso es lo importante, que está medio extraño, pero que se vaya entendiendo. Bueno, eso es lo que yo vería. Vería entonces la línea infinita cargada, las líneas de campo saliendo perpendicular porque está cargada positiva, y esto sería mi superficie gaussiana, precisamente. Porque es ahí donde voy a detectar, donde está, a través de ella, están cruzando las líneas de campo. Y observen que estas líneas de campo cruzan perpendicularmente en todos los puntos de la superficie, la cruzan perpendicularmente las líneas de campo. Entonces, al estar cruzando las líneas de campo perpendicularmente a la superficie y sabiendo que la diferencial de A, vamos a cambiarle aquí a diferencial de A, es normal a la superficie, sabiendo que diferencial de A es normal a la superficie, entonces las líneas de campo, la línea de campo y el vector diferencial de área asociado a ese punto van a ir colineales. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener el vector diferencial de área colineal con el campo eléctrico.
Y como lo voy a poner concéntrico, todos los puntos sobre la superficie gaussiana van a estar a la misma distancia de la línea infinita, lambda. Esta línea infinita que está cargada positiva lambda, de tal forma que si el punto P se encuentra aquí, o se encuentra acá, o se encuentra acá, o se encuentra en cualquier lugar sobre la superficie, ¿verdad? Va a coincidir con lo que habíamos puesto aquí, que R es igual a RP. Entonces vamos a poner el punto P, por ejemplo, aquí. Entonces, efectivamente, esta distancia, la que voy a poner aquí, al punto P, va a ser RP, que es el radio de la base del cilindro. O de la tapa. El bottom, ¿no? A ver, radio base del cilindro. Entonces, fíjense, si mi ecuación de Gauss dice que la integral de E punto diferencial de A, que podemos escribir como la integral de la magnitud de E, del vector E, por la magnitud del vector diferencial de A, por el coseno de teta, y que eso es igual a la carga encerrada entre epsilon 0, vamos viendo lo siguiente. A ver, la carga encerrada, vamos a ponerlo aquí, la Q encerrada, la vamos a obtener a partir de la ecuación auxiliar de densidad lineal. La carga encerrada será lambda entre L. L es la altura del cilindro. Entonces yo envuelvo al cilindro, envuelvo a la línea con el cilindro, la cubro, la encierro, lo coloco concéntricamente para que cualquier punto de la superficie esté a una distancia RP. Y la carga encerrada va a ser precisamente lambda por L. Entonces, lambda por L me va a dar esa carga que estoy encerrando en este segmento. No pierdan de vista que es una línea infinita. Entonces, esa línea infinita toma un segmento. Este segmento tiene una longitud L, que es la misma de la altura del cilindro. Y entonces lo multiplico por lambda. Así voy a poder evaluar la carga encerrada. Epsilon, ya sabemos que es una constante. Coseno de teta. ¿Qué pasa con coseno de teta? Coseno de teta, ¿sí? Recordarán que teta es el ángulo que forman el vector campo con el vector diferencial de área. Como escogimos a nuestra superficie gaussiana de tal forma que el ángulo que van a formar entre ellos, es de 0 grados, entonces tenemos que el coseno de teta es igual a 1, ya que teta es igual a 0 grados. Son colineales estos dos vectores. Ahora nos falta ver a través de qué superficie están cruzando las líneas, si solamente es el área lateral del cilindro o si también tengo que incluir a las tapas, a la tapa y a la base, pues. Si nosotros extendiéramos la superficie del cilindro, veríamos un rectángulo, que es el área lateral, y veríamos dos círculos, ¿están de acuerdo? Un círculo aquí y el otro lo puedo dibujar acá si quiero. De tal manera que esto estaría representando la superficie del cilindro, la superficie lateral o el área lateral. Y aquí tendríamos las áreas de la base y la tapa. Ahora la pregunta es, ¿las líneas de campo cruzan toda la superficie o solamente cruzan algunos de estos tres segmentos o alguna de estas tres partes que conforman la superficie total? ¿Ustedes qué ven? ¿Qué ven según la figura? Si ustedes ya vieron claramente la figura, me podrán decir rápidamente a través de qué superficie
están cruzando las líneas de campo. La superficie lateral, ¿no? La parte media, ¿no? Solamente, exacto, solamente a la superficie lateral. Observemos la figura. No vamos a tener en ningún momento líneas de campo que estén cruzando a la base o a la tapa o viceversa, ¿no? No están cruzando ninguno de los círculos que conforman la superficie total del cilindro. Sí, exactamente. Solo a una, y es este segmento, es esta, no sé, porción. Esta porción de toda la superficie total, que es el área lateral. Y el área lateral es un cilindro, perdón, es un rectángulo. El área lateral es un rectángulo. ¿Cómo obtenemos el área total de este rectángulo? A ver, si esto es L, que es la altura del cilindro, esta longitud, ¿cuánto mide? ¿O cómo la podemos calcular, más bien? ¿Cómo la podemos? Sería el radio por pi. Radio por pi. Exacto. No es el radio, perdón, es la circunferencia, precisamente, y eso, como dicen sus compañeros, es precisamente, ¿cuánto me dijeron? Radio por pi. Es radio por pi, pero te falta algo, ¿no? Es 2 veces el radio, perdón. 2 veces, exacto. Esto sería 2 veces pi por r, ¿vale? Así es como calculamos la circunferencia o el perímetro de este círculo, ¿sí? El perímetro de este círculo lo podemos calcular como 2 pi por r. Y sabemos que la longitud del cilindro es L. Entonces ya tenemos que el área se puede calcular entonces como 2 pi por r por L. Ya tenemos la circunferencia, el área total. Bueno, pues ya tenemos todo para poder resolver esta ecuación. Y lo más importante. La magnitud del campo E es constante en cualquier punto sobre la superficie gaussiana. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque está colocado el cilindro de manera concéntrica, de tal manera que el campo eléctrico está a la misma distancia desde el centro de la línea de carga en cualquier punto dentro de la superficie. Esto es válido para la línea infinita. Si la vemos nosotros desde esta perspectiva, parece una carga puntual, ¿sí o no? O una carga esférica. Entonces, utilizando ese conocimiento previo, podemos decir que efectivamente en cualquier punto sobre la superficie gaussiana, dado que la colocamos concéntricamente a la línea infinita, entonces va a tener la misma magnitud. Entonces, salvamos este requisito. Más que requisito, esta conveniencia. Y entonces van a ver lo simple que es. Ya, todo eso es muy simple. Ya nos va a volver muy simple este análisis. Entonces tenemos que la magnitud del campo, del vector campo eléctrico por diferencial de A, la magnitud del vector diferencial de A, por el coseno de teta es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Lo volví a repetir porque aquí quiero ir poniendo las simplificaciones. A ver, el coseno de teta vale 1. La carga encerrada sabemos que es lambda por L. Y el campo es constante en cualquier punto, entonces lo podemos anteponer a la integral. Entonces, la magnitud de campo eléctrico la anteponemos a la integral. Esta es constante y me va a quedar únicamente la integración
del vector diferencial de área, de la magnitud del vector diferencial de área. Esto es por 1, y esto es igual a lambda por L entre epsilon 0. Vamos a poner los límites de integración para diferencial de A. Entonces tendremos que vamos a integrar, hacer la sumatoria de todos los diferencial de A para esta superficie. Y sabemos que el área total es se evalúa como 2pi por R por L. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta 2pi R por L. Vamos a integrar desde 0 hasta 2pi RL. Bueno, la integral de diferencial de A es precisamente A. Entonces tendríamos que esto es E, que multiplica a A desde 0 hasta 2pi RL. Esto es igual a lambda por L entre epsilon 0. Vamos a poner aquí un punto y coma para ahorrarnos un renglón. Y a ver, si estamos teniendo como límite inferior 0, A simplemente lo vamos a sustituir por 2pi L. No, 2pi RL me faltó ahí. De hecho, hay que aclarar ahí varias cosas, porque esta R, a ver, sí, porque si no va a quedar incompleto esto. A ver, permítanme. A ver, desde acá tenemos que ser más exactos. A ver. Esta R es RP, perdón, ¿se acuerdan? Habíamos visto que esta R, el radio de la base del cilindro, es de la misma magnitud que la distancia que hay desde la línea al punto P, por eso le ponemos R subíndice P. Esto ya lo estamos poniendo aquí, y por tanto el área sería 2pi R subíndice P por L. Esto hay que colocarlo acá, en los límites de integración. Decíamos entonces que es 2pi por R subíndice P por L. El campo, y aquí está el límite mínimo es 0. El límite inferior, perdón, es 0. Entonces vamos a calcular la magnitud del campo en el punto P. Lo vamos a multiplicar por A, que va a ser evaluada entre 0 y 2pi RP subíndice P por L. Bueno, ahora sí. Como el límite inferior es 0, entonces A lo podemos sustituir directamente como por 2pi RP por L. Y entonces la magnitud del campo eléctrico en el punto P, ya despejando de la ecuación, vemos que es lambda por L entre epsilon 0, que multiplica a 2pi por R subíndice P por L. Y aquí tenemos una simplificación a la vista. Inmediatamente vemos que L y L que tenemos aquí en el denominador se simplifican y nos va a quedar que la magnitud del campo en el punto P es igual a lambda. Me faltó algo, ¿no? No, ¿verdad? Está bien. Lambda, pensé que me había pasado mal esto. Sí, está bien. Nos va a quedar igual a lambda entre, vamos a reordenar estos términos y quedaría entre 2pi, las constantes aquí, epsilon 0, por la distancia que haya desde la línea con densidad lambda al punto P. Y así es como calcularíamos el campo en el punto P. ¿De qué depende el campo en el punto P? Depende de lambda,
depende de epsilon 0 y depende de la distancia que haya al punto P. Eso ya lo podíamos vislumbrar desde que vimos esta figura. Si vamos a evaluar el campo P en este punto, aquí, ¿sí? Lo más probable es que dependa de la distancia, ya lo habíamos visto. Esto se asemeja a una carga puntual, pero no vamos a usar Q porque es una línea infinita, no tenemos el valor de Q. Lo que sí tenemos es el valor de lambda, ¿de acuerdo? Pero para este caso, siendo una línea, no siendo una carga puntual, no vamos a necesitar elevar al cuadrado la distancia. Tampoco esto es K, porque acuérdense que K es 1 entre 4pi por epsilon 0. Entonces, no, se asemeja, lo podíamos intuir o visualizar, pero aquí está definitivamente cómo es que lo vamos a evaluar. Y si lo quiero escribir, bueno, vectorialmente, con el formato de vector, diríamos el vector de campo eléctrico en el punto P es lambda entre 2pi epsilon 0 por RP en la dirección en la que vaya el campo. Ahí sí necesitáramos entonces un sistema de referencia para poder decir en qué dirección va, pero bueno, lo dejamos ahí especificado. Ahí está, esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular campos eléctricos, debidos a una línea infinita, cargada. Obviamente tiene que estar cargada, si no, no genera campo. Si no está cargada, lambda vale 0, entonces no hay campo. Estando el punto P a una distancia RP desde la línea infinita. Así lo vamos a calcular. ¿Sale? ¿Alguien puede ser que encuentre en libros otra expresión? Sí, claro. Es muy fácil porque si recordamos que K es 1 entre 4 pi epsilon 0, podemos reescribir esta ecuación como, para que no parezca que esta es la más importante, es otra forma nada más. Es acá. Entonces, el campo eléctrico en el punto P también lo podemos encontrar esta fórmula en algún libro, como 2 veces K por lambda entre RP, ¿no? ¿Sí estoy bien? A ver, 2 veces K, no sería 2 veces K, sería K es, lo estoy poniendo mal, ¿no? K no iría en el numerador. Sería 2 veces lambda entre K, ¿no? ¿Tampoco? No. Algo está fallando en mi cerebro ahorita que no logro hacerla. A ver, ya aquí alguien nos va a ayudar. ¿Sí está bien? ¿Cómo? Sí, está bien así, maestra. Poniéndola acá. 2 sobre K. Sí. Sí, maestra, porque queda 2 entre 4 da un medio. ¿Así? Ajá. Sí, ¿verdad? A ver, es que me está haciendo cortocircuito este 2. Pero, exacto, el 2 como que queda arriba, ¿no? No, pues sí. Sí, así está bien, maestra. Está bien, ok, ya. Así es como la van a encontrar. Es que esta yo casi no la manejo, como ya se habrán dado cuenta. ¿Sí? Pero también la pueden encontrar así en los libros o a lo mejor en una clase de ejercicios con otro profesor o en asesoría que use esta ecuación y que no les vaya a tomar desprevenido, no vayan a pensar, no es como nosotros la obtuvimos. Es la misma. Lo que pasa es que aquí sí estamos usando K. ¿Sí? Acuérdense que la única ventaja de usar K es que K tiene un valor mucho más fácil de recordar, que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que estar haciendo el cálculo de con epsilon 0, ¿no? Que sería el caso. Aquí tendríamos que hacer el cálculo con epsilon 0. Y bueno, pues más o menos así está el asunto. Ahora bien,
Si yo quisiera calcular el flujo eléctrico a través de dicho cilindro, pues está muy sencillo. No es el objetivo ahorita del tema. Bueno, sí es el objetivo del tema porque sí nos piden calcular el flujo. Pero ahorita para encontrar la ecuación ya no necesitamos calcular el flujo. Ya vimos que no necesitamos calcular el flujo para encontrar la expresión matemática para el cálculo del campo. Pero vamos a suponer que yo quisiera calcular el flujo eléctrico. Entonces recordemos que ese se calcula como carga encerrada es la Q encerrada por el cilindro entre epsilon 0. Obviamente, para calcular el flujo, tengo que escoger una superficie gaussiana. Entonces, escogí el cilindro, y la carga encerrada vimos que es lambda por L. Entonces, el flujo eléctrico, si yo utilizo el cilindro para determinar o cuantificar el flujo eléctrico a través de él, pues entonces sería igual a lambda por L entre epsilon 0. Y con esto calculo el flujo eléctrico, ¿sí? Pero esto lo vamos a dejar aquí así como un apartado, nada más para que vean que también usamos la ley de Gauss para calcular el flujo eléctrico. Ahora, ojo, vean, vamos a comparar estas dos ecuaciones. Obviamente son para casos distintos. En este caso me está sirviendo esta ecuación para calcular el campo eléctrico en el punto P. Y aquí estoy calculando flujo eléctrico. Observen que en la del campo eléctrico no necesito a L. ¿Sí lo ven todos? L no la necesito. O sea que podríamos haber puesto un cilindro más largo o un cilindro más pequeño. ¿Sí? Lo importante es cómo lo colocamos, concéntrico a la línea infinita, para que en cualquiera de sus puntos el campo fuera constante y poder llegar a esta expresión. ¿Sí? Entonces, para el cálculo del campo no importa realmente la longitud. Cualquiera que que propongamos iba a ser buena porque después se iban a simplificar los valores. El valor en el numerador con el del denominador, con el que aparece en el denominador. Entonces, aquí no era necesario, más bien, no importa, si era necesario, ¿no? Para hacer el planteamiento, pero no importa lo que mide, ¿de acuerdo? En cambio acá, sí que importa, porque el flujo eléctrico tiene que ver con toda la carga que vas a abarcar, la carga que vas a encerrar. Y esa carga que vas a encerrar sí tiene mucho que ver con la longitud del cilindro. Si yo pongo el doble de longitud, estoy abarcando el doble de carga, estoy encerrando el doble de carga. Entonces, ¿qué significa eso? Que el flujo eléctrico que voy a calcular siempre va a depender de qué tanto quiero yo abarcar con la superficie gaussiana. ¿De acuerdo? Abarco mucho, entonces el flujo eléctrico será mayor porque estoy poniendo una superficie más grande para detectar estas líneas de campo. Entonces, por eso aquí sí aparece el término L mayúscula y acá no aparece. Sí, Diego. Sí, de hecho le iba a preguntar que si esto justamente pasaba porque, pues al momento de que nosotros estamos estudiando el campo eléctrico, esto es justamente simplemente por un punto. No importa realmente cuál sea el tamaño de nuestra superficie gaussiana, ¿no? Sin Exacto. embargo, al momento de realizar el cálculo del flujo eléctrico, aquí sí nos interesa saber sobre toda la superficie gaussiana, no nada más sobre un punto como es en el campo eléctrico. Exacto, ¿sí? Exacto. Eso lo explica también claramente, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el plano infinito. Aquí donde tuve problemas porque, a ver. Déjenme ver primero si no hay nada que borrar. Sí, hay que borrar esta. A ver. Esto que también nos va a estorbar un poco. Esta. Lo que no estoy muy segura es si me va a dejar dibujar sobre... este es el punto precisamente. A ver si me deja dibujar
Si no, bueno, pues. Sí me está dejando. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es obtener, bueno, la obtención de la expresión matemática para calcular el campo eléctrico en un punto P cercano a un plano infinito con densidad superficial sigma, utilizando la ley de Gauss. La ley de Gauss. Muy bien, vamos a utilizar entonces la ley de Gauss. Ahora fíjense, tenemos un plano infinito. Es que no parece un plano infinito. Bueno, ahorita lo componemos y le ponemos aquí una línea, así. Entonces, imaginarnos que esto es mucho más extenso, ¿sí? Ahí está un plano infinito. Ahora, este plano infinito tiene una densidad superficial igual a sigma. Es positivo, acuérdense que siempre que vamos a estar haciendo deducciones de expresiones matemáticas nos vamos a encontrar con cargas positivas. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Porque aquí está con cierta perspectiva, ¿no? Y esto puede ser que no se pueda dibujar aquí directamente, pero lo vamos a poner acá. Imagínense que estamos viendo el plano infinito, lo que para mí sería una vista, vamos a imaginar que lo estamos viendo así. ¿Sí? Una vista frontal. Estoy viendo de frente al plano, ¿de acuerdo? Entonces, en una vista frontal al plano, veríamos un rectángulo como el que acabamos de ver ahí, ¿sí? Vamos a dibujar un rectángulo. Ahí está mi plano infinito. Con esto le vamos a poner que es de dimensiones muy, muy grandes. Y vamos a ver un círculo aquí en el interior. Este círculo está delimitado por el cilindro. A ver, aquí ¿qué nos propone Sears? Otra vez tenemos, esta es una imagen tomada del Sears. Y él propone una superficie gaussiana que sea otra vez un cilindro, pero ahora el cilindro está cruzando al plano infinito. Lo está atravesando al plano infinito. El punto P lo vamos a dejar en algún lugar, en algún punto, sobre la base del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un cilindro y en la base del cilindro vamos a colocar ahí en algún lugar el punto P. Y ese es un punto cercano al plano. Es lo que estamos buscando. El cálculo del campo en un punto cercano al plano infinito. Bueno, ahí tenemos el plano infinito con sigma, ¿sí? Y tenemos en una vista frontal, veríamos aquí en el centro un círculo. ¿De acuerdo? Ahí está el círculo, esta es la superficie gaussiana ahora. ¿Por qué ahora el círculo? Porque ahora son la base y la tapa del cilindro lo que va a estar detectando las líneas del campo. Otra vez, observemos la superficie del cilindro, ¿sí? Y no vamos a tener líneas de campo cruzando por la superficie lateral. Ninguna línea de campo va a cruzar a la superficie lateral porque recordemos que las líneas salen perpendiculares de la superficie.
Entonces no vamos a tener líneas que salgan así, cruzando por la superficie lateral, a diferencia de lo que ocurría con la línea infinita. Ahora las líneas de campo van a cruzar exclusivamente a la base y a la tapa del cilindro. Entonces, lo que tenemos aquí es que mi superficie gaussiana ahora va a ser precisamente, ¿sí?, el área circular de la base del cilindro, pero no solo de la base, también de la tapa, porque si observamos el plano, salen líneas por un lado del plano y salen líneas de campo por el otro lado del plano. Esto lo podemos visualizar mejor si hacemos una vista lateral. Ahora vamos a ver desde aquí. Ahora voy a hacer una vista lateral al plano, de tal manera que vamos a ver una línea, que ese es el plano precisamente. Aquí tenemos el punteado indicando que esto es mucho más extenso. Este plano tiene una densidad superficial sigma. Tenemos las líneas del campo eléctrico que salen perpendicular a la superficie del plano en un sentido y en otro. ¿Sí? Salen porque es una densidad superficial positiva, pero salen en los dos sentidos. ¿De acuerdo? El cilindro, ahora, ¿cómo va a quedar? Pues el cilindro, ahora lo voy a ver aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a ver al cilindro. Bueno, aquí se ve el cilindro, aquí se verían la base y la tapa, ¿no? Y entonces observamos que solamente a través de ellas, base y la tapa, es donde tenemos el cruce de líneas. Esta vista lateral al plano nos permite ver entonces que la superficie gaussiana consta de dos círculos, ¿no? Son dos círculos los que tenemos ahí. Ahora bien, no importa la magnitud del radio, eso es lo que parece, ¿no? Que tenemos un radio para este cilindro. Y no importa la magnitud del radio. El punto P está ubicado sobre la superficie de dicha base, o bien lo podríamos poner del otro lado. El punto P puede estar en cualquier lado. Para ser congruentes con este dibujo, el punto P quedaría aquí, en algún lugar, sobre la superficie de la base. ¿De acuerdo? O de este lado, puede ser la tapa o la base. Bueno. Para ser como consistentes con este dibujo, bueno, el punto P estaría acá, pero el punto P también podría quedar acá. ¿De acuerdo? Tal vez lo que sí sea relevante es esta distancia, ¿no? Vamos a marcarla. La distancia que hay desde el plano al punto P. Entonces, parece que no es relevante este R, pero sí puede ser que sea relevante esta distancia. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿alguna duda acerca del dibujo? Recordemos que las líneas verdes están representando al campo, los vectores verdes están representando al campo eléctrico. Son las líneas de campo. ¿Hasta ahí vamos bien? Esta podría ser la longitud del cilindro. Vamos a poner la longitud del cilindro para utilizar la misma notación que del ejercicio anterior. Pues esta sería L, la longitud del cilindro. Tampoco estoy segura de que eso sea relevante,
Pero bueno, quién sabe, igual de la misma manera que pusimos RP. L sería 2 veces RP, ¿no? Voy a ponerlo de tal manera que cruce y que quede exactamente en el centro del plano, ¿no? Perdón, que el plano quede exactamente en el centro del cilindro. Bueno, creo que los dibujos ya están perfectamente definidos. No sé si alguien tenga duda. Profesora, Sí, dime. en realidad RP no representa ningún radio en este ejercicio, ¿verdad? No, es solamente una distancia desde el plano hasta el punto P. Lo que sí, este radio, sí que está representando el radio del círculo, ¿sí? De la base, bueno, de la superficie de la base, que es un círculo. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, esta sí, pero no es RP. Este no es RP, es el radio del círculo que utilizamos aquí como parte de la superficie gaussiana. Ya vimos también que la superficie gaussiana abarca 2 círculos. De hecho, podríamos decir ahorita que la superficie gaussiana total, y lo podemos escribir aquí nada más para tenerlo como referente, la superficie gaussiana total, ¿sí? El área de la superficie gaussiana total sería 2 veces la superficie, ¿no? Que sería pi por radio al cuadrado. ¿Por qué 2 veces? Para eso está este dibujo, porque estamos viendo que el campo eléctrico cruza tanto a la base como a la tapa. ¿Sí? Entonces, el área lateral no está incluida aquí, entonces el área de la superficie gaussiana total es 2 veces pi r al cuadrado. Eso nos va a servir más adelante para poner los límites de integración. Vamos a establecer o a plantear la ley bueno, antes vamos a usar la ecuación auxiliar. Recordemos que sigma es igual a Q entre A. ¿Cómo vamos a detectar la carga que está encerrada? Bueno, pues entonces la carga que está encerrada será igual a sigma por A. Y entonces esta carga encerrada, que la voy a poner así como NC, encerrada, es igual a sigma por el área de este círculo, porque hagan de cuenta que si nosotros al plano, ¿verdad? Lo recortáramos aquí, tomáramos este círculo y cuantificáramos la carga que está ahí encerrada. ¿Sí? Corto aquí, hago una perforación, quito esa parte del plano, voy a tener aquí una especie como de moneda, ¿no? De disco, y en este disco va a haber una carga. Esta carga es la que está encerrando la superficie gaussiana. Esa carga que está dentro del plano. Entonces aquí sería sigma por el área de este círculo. ¿De acuerdo? ¿Qué coincide? Este círculo coincide con el área que está delimitada por el círculo de la base. ¿De acuerdo? Ahora, aquí esta área, y aquí es lo interesante y es donde luego a veces se confunde uno, esta área es simplemente 2pi es simplemente pi por radio al cuadrado. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no 2 veces? ¿Qué no habíamos dicho que tanto cruzan las líneas de campo, tanto a la base como a la tapa? Sí, pero eso es cuando hablamos de la superficie gaussiana. Y yo no estoy hablando de la superficie gaussiana ahorita, estoy hablando de la carga que quedó encerrada por la superficie gaussiana. Y la carga solo está en el plano. El plano, por eso les decía, imagínense que lo recortan y que de ahí obtienes la carga que está en el plano. No tengo que, cuando yo te digo que tengo la carga del plano, cuando te digo sigma, no estoy diciendo que lo tienes que ver como de dos cargas, la que está en un plano y la que en un lado y la que está en el otro. No, la carga está en el plano, está integrada en el plano. Entonces, por eso, nada más es una vez el área, ¿sí? Y eso es lo que a veces causa un poquito de confusión. Entonces, la carga encerrada es simplemente sigma por pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Estar segurísimos de que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto de la superficie gaussiana. Por eso lo pusimos exactamente
el cilindro de tal forma que el plano quedara en el centro, para que la distancia que hay al punto P sea la misma tanto en la base como la distancia que hay hacia la tapa. ¿De acuerdo? Entonces, RP tendrá la misma distancia, no importa dónde la coloquemos. Y entonces, a mí aquí lo que me queda decir es que el campo será el mismo, será constante su valor sobre cualquier punto que esté sobre la superficie gaussiana, ya sea aquí o acá, a la distancia P. Entonces, usando la ecuación de Gauss, ya sabemos que sería la integral de magnitud por la magnitud del vector diferencial de A por coseno de teta, y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0, otra vez 1, porque son colineales. Recuerden que el vector diferencial de área es colineal con el campo eléctrico. Aquí tendríamos el vector diferencial de A. Son colineales, entonces coseno del ángulo teta es 1. La carga encerrada, sabemos que es sigma por pi por r cuadrada. Solo me falta colocar el hecho de que el campo eléctrico es constante sobre la superficie gaussiana y poner los límites de integración. Entonces tendríamos que antepuesto a la integral, límites de integración desde 0 hasta el área total de la superficie gaussiana, que es 2 veces pi por r al cuadrado, ¿sí? Pi por r al cuadrado. Y esto va multiplicado por, no es cierto. Dentro de la integral tenemos diferencial de A, la magnitud de diferencial de A, o el módulo, y esto es igual a sigma por pi por r al cuadrado, entre epsilon 0. Ahora despejamos, bueno, vamos a poner por la integral, no, ya vamos a integrar, entonces sería multiplicado por A, integral de diferencial de A, es A, pero A está evaluada entre 0 y 2 pi r cuadrada, esto es igual a sigma por pi por r cuadrada, entre epsilon 0. Al despejar la magnitud del campo para un determinado punto P, ya lo despejamos. Como el límite inferior de A es 0, entonces A lo podemos sustituir directamente por 2 pi r cuadrada y nos quedaría sigma por pi por r cuadrada entre 2 pi por r cuadrada por epsilon 0. Aquí tenemos una gran simplificación. Pi por r cuadrada se simplifica aquí con pi con r cuadrada que tenemos en el denominador. Y entonces, la expresión matemática para calcular el campo en un punto P cercano a un plano infinito es simplemente sigma entre 2 epsilon 0. Es decir, no importa a qué distancia se encuentre el punto P del plano infinito. El campo eléctrico siempre valdrá sigma entre 2 epsilon 0 para el plano infinito. Entonces, no importa en dónde nos ubiquemos. Pero estamos hablando de la distancia, ¿sí? sobre no te escucho, perdón, no te escucho. Perdón, digo que esa distancia de la que estamos hablando es de la a la que está el punto P. La de RP. Y precisamente hicimos que el cilindro quedara justo ahí a la distancia del punto P. Con toda la intención. ¿De acuerdo? Porque así igual como lo planteábamos en el ejercicio anterior. Por si acaso esto era importante o necesario, pero ya vimos que nunca lo necesitamos. En cambio, en el ejercicio anterior sí era necesario conocer esa distancia. Tan es así que aquí lo vemos en la expresión matemática. Aquí no. Entonces, no importa en dónde esté ubicado el punto P. Si el punto P lo hubiéramos puesto muy cerca
o muy lejano, el procedimiento hubiera sido exactamente el mismo, ¿sí? Hubiéramos llegado a la misma expresión, porque no importa en dónde está el punto P. Y entonces ya para evaluarlo, ya en un ejercicio, si te dicen que está ubicado a 1 metro o a 2 metros, ese dato va a ser para ti irrelevante para el caso del plano infinito. No importa dónde esté, pero tú quieres saber cuánto vale en el punto P. Ah, bueno, en el punto P vale lo mismo que va a valer en el punto Q o en el punto S, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no importa. Lo que sí importa es la densidad. Yo necesito saber cuál es la densidad de carga y ese dato, ese sí que es relevante para el cálculo del campo, ¿vale? Ah, ok. Sí, maestra, gracias. Es que no quedaba claro qué R es la que estábamos eliminando, pero ya vi cuál. Ah, esta R, ya viste, es precisamente la del radio de la base, ¿sí? El radio de la base. Entonces, no la dibujé aquí, tienes razón, no está puesta aquí. Esta R, si este es el centro, aquí. R aquí la hubiéramos puesto, ¿no? Esta es R. ¿Sí? ¿Más o menos lo ubicas? Sí, maestra. Ese es R, ok. Sí, gracias. ¿Alguien más? Pues ya tenemos 3 fórmulas para su formulario. La ley de Gauss, así completita, que nos permite calcular el flujo eléctrico a través de la carga encerrada y epsilon cero. La ley de Gauss completita, el campo eléctrico para calcular, la expresión para calcular el campo eléctrico en un punto P cercano a una línea cargada, de la cual conocemos lambda. La expresión matemática, no lo puse como expresión vectorial. La expresión matemática para calcular el campo en el punto P, en un punto P cercano a un plano infinito que tiene una densidad de carga sigma, ¿de acuerdo? Esta sería pues la otra fórmula para el formulario. Esta normalmente no se expresa en términos de K, ¿eh? Ahí sí para que vean, no. No conviene porque no tenemos ahí el término pi. O sea, al no tener el término pi, pues no se usa la letra K, ¿no? Más difícil que ustedes lo encuentren así en los libros. Y entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues nada más necesito saber lo que vale sigma y recordar el valor de la constante epsilon. ¿Sale? El próximo viernes vamos a resolver ejercicios. Vamos a poner una carga, una línea. Vamos a calcular el campo eléctrico total. Vamos a ver el principio de superposición de campos eléctricos aplicado a distribuciones de carga. Va a ser muy importante esa clase porque vamos a ver cómo la metodología, qué razonamiento hay que hacer, cómo usar el principio de superposición. ¿Vale? Y voy a hacer la introducción para diferencia potencial, solo la introducción. La clase que voy a grabar para que la vean el fin de semana, esa sí va a ser de diferencia de potencial y con esa repondremos la clase que no pude dar el viernes pasado. Sí, estas notas las voy a subir como PDF. ¿Sale? Maestra, bueno. ¿Podría subir un poquito su pantalla, por favor? Sí. Maestra, gracias. Una pequeña Te gané. ¿Perdón? Te gané. Que nada, me surgió una pequeña duda. Ajá. Al hablar de que no importa la distancia en la que se encuentra el punto P, ¿se refiere de forma horizontal? De forma horizontal, sí, porque como es un plano infinito, no podríamos manejar puntos por encima ni por debajo del plano, lo tendríamos que manejar del lado lateral al plano, ¿no? De frente al plano o por detrás del plano. ¿Sí? Ah, ok. Sí, aquí no pierdas de vista ese detalle. Entonces, por eso esta ecuación solo aplica a planos infinitos. Ah, ok, vale. Ya tuviéramos otra distribución, o sea, a lo mejor en un disco, en un cuadrado finito, bueno, ahí sí podríamos tener distintas localidades. Pero por eso nuestro curso está como bien focalizado, ¿no? Solo vamos a ver líneas infinitas, cargas puntuales o esféricas y planos infinitos. Y más adelante también vamos a ver planos
placas paralelas, placas cargadas paralelas. Más adelante también las vamos a ver. Entonces serían todas las distribuciones de carga que vamos a manejar. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Bueno, ok. De todas maneras, esto lo subo. Si les faltó algo, ahí lo pueden consultar en el PDF que suba. Y también para que lo tengan ahí en un documento PDF. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Saludos, maestra. No, maestra. Gracias, Gracias, profesora, muchas gracias. Gracias, Gracias, profesora. profesora, hasta luego. Cuídense y nos vemos el viernes. Hasta luego, profesora. Bye. Gracias, profesora. Cuídense, por favor. Gracias. Sí, gracias.